La isla misteriosa, de Julio Verne. Parte 3. El secreto de la isla. Capítulo 12. Aparece Ayrton vivo en la dehesa y los presidiarios muertos. El día siguiente, 17 de febrero, lo dedicaron los colonos a la exploración de toda la parte frondosa del litoral, desde el promontorio del Reptil hasta el río de la Cascada. Pudieron registrar completamente aquel bosque, cuya anchura variaba de 3 a 4 millas, porque estaba comprendido entre las dos puntas de la península serpentina. Los árboles, por su altura y su ramaje espeso, indicaban la fecundidad del suelo, mayor que en ninguna otra parte de la isla. Parecía aquel un rincón de esas selvas vírgenes de América o de África Central, trasladado a aquella zona media, lo cual inducía a creer que tan magníficos vegetales hallaban en aquel suelo, húmedo en capas superiores, pero cálido en el interior por efecto de los fuegos volcánicos, un calor impropio de aquel clima templado. Las especies dominantes eran precisamente aquellos caurís y eucaliptos de dimensiones gigantescas. Pero el objeto de los colonos no era admirar aquella magnificencia vegetal. Sabían que bajo este aspecto la isla Lincoln habría merecido por su categoría ser clasificada en el grupo de las Canarias, cuyo primer nombre fue el de las Islas Afortunadas. Pero por el momento, su isla no les pertenecía por completo. Otros habían tomado posesión de ella, unos criminales, y había que hacerlos desaparecer. En la costa occidental no se encontraron huellas de ninguna especie, por más cuidado que se puso en buscarlas. No había señales de paso, ni rotura de árboles, ni cenizas frías, ni campamento abandonado. Esto no me extraña, dijo Cyrus Smith a sus compañeros. Los presidiarios han entrado en la isla por las inmediaciones de la punta del Pecio, y se han dirigido inmediatamente a los bosques del Far West, después de haber atravesado el pantano de los Tadornes. Han seguido poco más o menos el camino que hemos traído desde el Palacio de Granito, lo cual explica las huellas que hemos encontrado en el bosque. Pero al llegar al litoral han comprendido que no encontrarían un retiro conveniente. Han subido por tanto hacia el norte y entonces han descubierto la dehesa. —A donde quizá han vuelto —dijo Pencroff. —No lo creo —añadió el ingeniero—, porque deben suponer que nuestras investigaciones se dirigirían hacia esa parte. La dehesa es para ellos un depósito de provisiones, no un campamento definitivo. —Soy del parecer de Ciro —dijo el periodista—, y supongo que los presidiarios han buscado refugio entre los contrafuertes del monte Franklin. —Entonces, señor Ciro, vamos derecho a la dehesa —exclamó Pencroff—. Acabemos, porque hasta ahora hemos perdido el tiempo. No, amigo mío —repuso el ingeniero—, ¿olvida usted que teníamos también interés en saber si los bosques del Far West ocultaban alguna habitación? Nuestra exploración tiene dos objetos, Pencroff. Si por una parte debemos castigar el crimen, por la otra tenemos que cumplir un deber de gratitud. Bien dicho, señor Ciro —repuso el marino—, pero yo creo que no encontraremos a ese caballero hasta que él quiera. Y al decir esto, Pencroff decía lo que estaba en el ánimo de todos. Era probable que el retiro del desconocido fuese tan misterioso como su misma persona. Aquella tarde, el carro se detuvo en la desembocadura del río de la Cascada. Se organizó el campamento según la costumbre y se tomaron las precauciones habituales para pasar la noche. Harbert, que había vuelto a ser el muchacho vigoroso y activo de antes de su enfermedad, se aprovechaba de aquella existencia al aire libre, entre las brisas del océano y la atmósfera vivificadora de los bosques. Ya no iba en el carro, sino a la cabeza de la caravana. Al día siguiente, 29 de febrero, los colonos, abandonando el litoral, donde más allá de la desembocadura se acumulaban tan pintorescamente basaltos de todas formas,
subieron el curso del río por su orilla izquierda. El camino estaba bastante libre por las excursiones precedentes que se habían hecho desde la dehesa hasta la costa occidental. Se encontraban los colonos a 6 millas del monte Franklin. El proyecto del ingeniero era observar minuciosamente todo el valle, cuya vaguada formaba el lecho del río, y acercarse con precaución a la dehesa. Si ésta estaba ocupada, tomarla por la fuerza, y si no lo estaba, fortificarse en ella, haciéndola centro de las investigaciones encaminadas a explorar el monte Franklin. Este plan fue unánimemente aprobado por los colonos, que estaban ansiosos de recobrar la posesión entera de su isla. Caminaron por el estrecho valle que separaba dos de los más poderosos contrafuertes del monte Franklin. Los árboles espesos de las orillas del río eran muy raros hacia las zonas superiores del volcán. Era un suelo montañoso, bastante quebrado y bueno para las emboscadas, en el cual penetraron los colonos con precaución. Top y Hoop marchaban al descubierto examinando la espesura a derecha e izquierda y rivalizando en inteligencia y destreza, pero nada indicaba que las orillas del río hubieran sido frecuentadas recientemente. Nada anunciaba la presencia ni la proximidad de los bandidos. Hacia las 5 de la tarde, el carro se detuvo a unos 600 pasos de la empalizada, oculta todavía por una cortina semicircular de grandes árboles. Había que reconocer la dehesa para saber si estaba ocupada. Ir abiertamente y a la luz del día, por poco emboscados que estuviesen los bandidos, era exponerse a recibir algún balazo, como le había sucedido a Harbert. Era preferible esperar la noche. Sin embargo, Gedeón Spilett quería reconocer enseguida las inmediaciones de la dehesa, y Pencroff, que estaba muy impaciente, se ofreció a acompañarlo. No, amigos míos, dijo el ingeniero, no les dejaré exponerse a la luz del día. Pero, señor Ciro, replicó el marino, poco dispuesto a obedecer. Se lo suplico, Pencroff, dijo el ingeniero. Bueno, exclamó Pencroff, que dio otro curso a su cólera, apostrofando a los presidiarios con las más duras calificaciones del repertorio marítimo. Los colonos permanecieron junto al carricoche, vigilando con cuidado las inmediaciones del bosque. Así pasaron 3 horas. El viento había desaparecido, y un silencio profundo reinaba entre los grandes árboles. La rotura de la más pequeña rama, un ruido de pasos entre las hojas secas, el deslizamiento de un cuerpo entre las hierbas, se habría percibido sin dificultad. Pero todo estaba en calma. Y Top, echado en el suelo y alargando la cabeza entre las patas, no daba señal de inquietud. A las 8, la tarde pareció bastante avanzada para que pudiera hacerse el reconocimiento en buenas condiciones. Gedeón Spilett se declaró dispuesto a ir en compañía de Pencroff, y Cyrus Smith lo consintió. Top y Hoop debieron quedarse con el ingeniero, Harbert y Nab, para que un ladrido o un grito inoportunamente lanzado no viniera a dar la señal de alarma. No cometan ninguna imprudencia, dijo Cyrus Smith al marino y al periodista. No deben tomar posesión de la dehesa, sino solamente reconocer si está o no ocupada. Convenido, repuso Pencroff, y ambos se pusieron en marcha. Bajo los árboles, gracias al espesor de su follaje, había cierta oscuridad que hacía invisibles los objetos más allá de un radio de 30 a 40 pies. Spilett y Pencroff, deteniéndose cada vez que un ruido les parecía sospechoso, adelantaban con las mayores precauciones. Marchaban uno separado de otro para ofrecer menos blanco a los tiros, porque esperaban a cada instante oír una detonación. 5 minutos después de haber dejado a sus compañeros, llegaban al extremo del bosque, delante del claro, en cuyo centro se levantaba el recinto de la empalizada. Se detuvieron.
Algunos vagos resplandores bañaban todavía la pradera desnuda de árboles. A 30 pasos se levantaba la puerta de la dehesa, que parecía estar cerrada. Aquellos 30 pasos, que era preciso atravesar entre el extremo del bosque y el recinto, constituían la zona peligrosa, para emplear una expresión tomada de la balística. En efecto, una o muchas balas, partiendo por encima de la empalizada, habrían derribado a todo el que se hubiese aventurado en aquella zona. Gedeón Spilett y el marino no tenían intención de retroceder, pero sabían que una imprudencia de su parte redundaría en perjuicio de sus compañeros, y que ellos serían las primeras víctimas. Muertos ellos, ¿qué sería de Cyrus Smith, de Nab y de Harbert? Pero Pencroff, sobreexcitado y viéndose tan cerca de la casa donde suponía que los presidiarios se habían refugiado, iba a lanzarse adelante, cuando el periodista le detuvo con una mano vigorosa, murmurando a su oído: «Dentro de unos instantes será de noche, y entonces habrá llegado el momento de operar». Pencroff, apretando convulsivamente la caja de su fusil, se contuvo y esperó maldiciendo la detención. Pronto se disiparon los últimos resplandores del crepúsculo, y la sombra que parecía salir del espeso bosque invadió el terreno descubierto. El monte Franklin se levantaba como una enorme pantalla delante del horizonte occidental, y la oscuridad se extendió rápidamente por todas partes, como sucede en las regiones bajas en latitud. Aquel era el momento decisivo. El periodista y Pencroff, desde que se habían apostado en el extremo del bosque, no habían perdido de vista el recinto de la empalizada. La dehesa parecía abandonada, y la cresta de la empalizada formaba una línea un poco más negra que la sombra de alrededor, sin que nada alterase su perfil. Sin embargo, si los presidiarios estaban allí, habrían apostado a uno de los suyos para prevenirse de toda sorpresa. Gedeón estrechó la mano de su compañero, y ambos se adelantaron, arrastrándose hasta la dehesa con los fusiles preparados. Llegaron a la puerta del recinto sin que la sombra hubiera sido cortada por un solo rayo de luz. Pencroff trató de empujar la puerta, que según él y el periodista debía estar cerrada. Sin embargo, el marino pudo observar que no se habían echado los cerrojos exteriores. Podía deducirse que los presidiarios ocupaban la dehesa y que habrían sujetado la puerta de modo que no pudiera forzarse. Spilett y Pencroff aguzaron el oído. Ningún ruido en el interior del recinto. Los muflones y las cabras, dormidos en sus establos, no turbaban la calma de la noche. El periodista y el marino, no oyendo nada, se preguntaron si debían escalar la empalizada y penetrar en la dehesa, aunque fuera contra las instrucciones de Cyrus Smith. Es verdad que la operación podía tener buen éxito, pero también podía tenerlo desgraciado. Ahora bien, si los presidiarios no sospechaban nada, si no tenían conocimiento de la expedición intentada contra ellos, si, en fin, se presentaba en aquel momento una probabilidad de sorprenderlos, debían comprometer esta probabilidad, aventurándose inconsideradamente a asaltar la empalizada. No fue este el parecer del periodista. Antes bien, creyó muy racional esperar a que los colonos estuviesen todos reunidos para tratar de penetrar en la dehesa. Lo cierto es que podía llegarse hasta la empalizada sin ser visto, y que el recinto no presentaba señales de ser guardado. Averiguado este punto, había que volver al carricoche y ponerse todos de acuerdo. Pencroff probablemente participó de esta manera de ver porque no puso ninguna dificultad para seguir al periodista, cuando éste se replegó al bosque. Pocos minutos después,
El ingeniero estaba al corriente de la situación. Pues bien, dijo después de haber reflexionado, ahora me parece que los piratas no están en la dehesa. Lo sabremos, dijo Pencroff, cuando hayamos escalado el recinto. A la dehesa, amigos míos, dijo Cyrus Smith. ¿Dejamos el carro en el bosque? Preguntó Nab. No, contestó el ingeniero, porque es nuestro furgón de municiones y víveres, y en caso necesario puede servirnos de atrincheramiento. Adelante, exclamó Gédéon Spilett. El carro salió del bosque y comenzó a rodar silenciosamente hacia la empalizada. La oscuridad era profunda, y el silencio tan completo como cuando Pencroff y el periodista se habían alejado arrastrándose por el suelo. La hierba espesa ahogaba completamente el ruido de los pasos. Los colonos estaban preparados para disparar. Jup, por orden de Pencroff, cubría la retaguardia, y Nab llevaba atado a Top para que no se lanzase inoportunamente adelante. Pronto apareció el sitio despejado de la empalizada. Estaba desierta. Sin vacilar, la pequeña tropa se dirigió hacia el recinto, y en poco tiempo quedó atravesada la zona peligrosa sin que tuviera necesidad de disparar un solo tiro. Cuando el carro llegó a la empalizada, se detuvo. Nab se quedó a la cabeza de los onagros para contenerlos. El ingeniero, el periodista, Harbert y Pencroff se dirigieron a la puerta para ver si estaba atrancada interiormente. Una de las hojas estaba abierta. —¿Pero no dijeron? —preguntó el ingeniero volviéndose hacia el marino y Gédéon Spilett. Ambos estaban estupefactos. —Por mi salvación —exclamó Pencroff—, que esta puerta estaba cerrada hace un momento. Los colonos vacilaron. ¿Estaban los presidiarios en la dehesa en el momento en que Pencroff y el periodista hacían el reconocimiento? No quedaba duda, pues la puerta entonces cerrada tenía que haber sido abierta por ellos. ¿Estaban todavía y acababa de salir uno solo? Todas estas preguntas se presentaron instantáneamente en el ánimo de cada uno de los colonos. Pero ¿cómo responder a ellas? En aquel momento, Harbert, que se había adelantado unos pasos por el interior del recinto, retrocedió precipitadamente y tomó la mano de Cyrus Smith. —¿Qué hay? —preguntó el ingeniero. —¿Una luz? ¿En la casa? —Sí. Los colonos adelantaron hacia la puerta, y a través de los vidrios de la ventana que les daba frente, vieron temblar un débil resplandor. Cyrus Smith tomó rápidamente su partido. —Esta es la única probabilidad que tenemos —dijo a sus compañeros—, de hallar a los bandidos encerrados en esta casa sin sospechar nada. ¡Adelante! ¡Son nuestros! Los colonos entraron en el recinto apuntando sus fusiles. Habían dejado fuera el carro bajo la custodia de Jup y Top, a los cuales se ató por prudencia. Cyrus Smith, Pencroff, Gédéon Spilett, por una parte, y Harbert y Nab, por otra, corrieron a lo largo de la empalizada y observaron la parte de la dehesa que estaba absolutamente desierta. En pocos instantes se encontraron todos ante la puerta de la casa, que estaba cerrada. Cyrus Smith hizo a sus compañeros una seña con la mano, recomendándoles que no se movieran, y se acercó al cristal de la ventana, entonces débilmente iluminado por la luz interior. Su mirada penetró en la única habitación que formaba el cuarto bajo la casa. En la mesa brillaba un farol encendido, y cerca de él estaba la cama que había servido en otro tiempo a Ayrton. En aquella cama descansaba el cuerpo de un hombre. Cyrus Smith retrocedió y con voz ahogada exclamó: —¡Ayrton! Inmediatamente abrieron la puerta, empujándola con violencia, y se precipitaron en el cuarto. Ayrton parecía dormido.
Su rostro indicaba que había padecido larga y cruelmente. En las muñecas y en los tobillos se le veían muchos cardenales. Cyrus Smith se inclinó sobre él. —¡Ayrton! —gritó el ingeniero, levantando los brazos del compañero, que volvían a encontrar en circunstancias tan inesperadas. A este grito, Ayrton abrió los ojos y, mirando a Cyrus Smith y luego a los demás, exclamó: —¡Ustedes! —¡Ayrton! ¡Ayrton! —repitió Cyrus Smith. —¿Dónde estoy? —En la habitación de la dehesa. —¿Solo? —Sí. —Pero van a venir —exclamó Ayrton—. —Defiéndanse, defiéndanse. Y Ayrton volvió a caer en la cama como abrumado por el cansancio. —Spilett —dijo entonces el ingeniero—, nos pueden atacar de un momento a otro. Haga entrar el carro en la casa, atranque la puerta y vuelvan todos aquí. Pencroff, Nab y el periodista se apresuraron a ejecutar las órdenes del ingeniero. No había instante que perder, pues quizá el mismo carro estaba ya en manos de los bandidos. En un instante, el periodista y sus dos compañeros atravesaron la dehesa y llegaron a la puerta de la empalizada, detrás de la cual se oía a Top gruñir sordamente. El ingeniero, dejando a Ayrton un instante, salió de la casa dispuesto a disparar. Harbert iba a su lado. Ambos vigilarían la cresta del contrafuerte que dominaba la dehesa, porque si los presidiarios se habían emboscado allí, podían disparar sobre los colonos y herirlos. En aquel momento, la luna salió hacia el este por encima de la cortina negra del bosque, y una blanca sábana de luz se extendió por el interior del recinto. La dehesa se iluminó toda entera con sus grupos de árboles, el riachuelo que la regaba y la grande alfombra de hierba. Por el lado de la montaña, la casa y una parte de la empalizada se destacaban en blanco, mientras que al lado opuesto, hacia la puerta, el recinto continuaba oscuro. En breve apareció una masa negra. Era el carro, que entraba en el círculo de luz, y Cyrus Smith pudo oír el ruido de la puerta que sus compañeros cerraban, sujetando sólidamente las hojas por el interior. Pero en aquel momento Top, rompiendo violentamente su cuerda, se puso a ladrar con furor y se lanzó hacia la otra parte de la dehesa, a la derecha de la casa. —Atención, amigos, apunten bien —gritó Cyrus Smith. Los colonos se echaron los fusiles a la cara y esperaron el momento de disparar. Top seguía ladrando, y Jup, que había corrido hacia donde estaba el perro, daba silbidos agudos. Los colonos lo siguieron y llegaron a orillas del arroyo, sembrado de grandes árboles. A plena luz, ¿qué vieron? 5 cuerpos tendidos sobre la orilla. Eran los de los presidiarios que 4 meses antes habían desembarcado en la isla Lincoln. Capítulo 13. Buscan a su protector. Nadie. Nada. ¿Qué había sucedido? ¿Quién había matado a los presidiarios? ¿Era Ayrton? No, porque un instante antes temía su vuelta. Pero Ayrton estaba entonces bajo el dominio de un sopor del que no fue posible sacarlo. Después de las pocas palabras que había pronunciado, un sueño abrumador se había vuelto a apoderar de él y quedó nuevamente en su lecho sin movimiento. Los colonos, agitados por 1000 pensamientos confusos y bajo la influencia de una violenta sobreexcitación, esperaron durante toda la noche sin salir de la casa y sin volver al sitio donde yacían los cadáveres de los bandidos. Quizá Ayrton no pudiese decirles nada respecto de las circunstancias en que éstos habían recibido la muerte, pues él mismo no sabía siquiera si estaba en la dehesa, pero al menos podría contar los hechos que habían precedido a aquella terrible ejecución. Al día siguiente,
Ayrton salió de su sopor, y sus compañeros le manifestaron cordialmente todo el júbilo que experimentaban de verlo casi sano y salvo después de 104 días de separación. Ayrton refirió en pocas palabras todo lo que había pasado, al menos lo que él sabía. Al día siguiente de su llegada a la dehesa, el 10 de noviembre, al caer la noche, fue sorprendido por los presidiarios, que habían escalado el recinto. Estos lo ataron y le pusieron una mordaza, y después lo llevaron a una caverna oscura situada al pie del monte Franklin, donde tenían su refugio. Habían decidido su muerte, y a la mañana siguiente iban a matarlo. Uno de los bandidos lo reconoció y lo llamó por el nombre que llevaba en Australia. Aquellos miserables que querían matar a Ayrton respetaron a Ben Joyce. Desde aquel momento Ayrton fue el blanco de las exigencias de sus cómplices, los cuales querían atraerlo a su banda y contaban con él para apoderarse del Palacio de Granito, penetrar en aquella inaccesible morada y hacerse dueños de la isla después de haber asesinado a los colonos. Ayrton se resistió. El antiguo presidiario, arrepentido y perdonado, prefirió la muerte antes que hacer traición a sus compañeros. Ayrton, atado, amordazado y guardado con centinelas a vista, vivió en aquella caverna durante 4 meses. Entretanto, los presidiarios, que habían descubierto la dehesa poco tiempo después de su llegada a la isla, vivían de sus reservas y depósitos, pero no la habitaban. El 11 de noviembre, 2 de aquellos bandidos, sorprendidos por la llegada de los colonos, dispararon contra Harbert, y uno volvió jactándose de haber matado a uno de los habitantes de la isla, pero volvió solo. Su compañero, como es sabido, había caído bajo el puñal de Cyrus Smith. Puede juzgarse cuáles serían las inquietudes y la desesperación de Ayrton al conocer la noticia de la muerte de Harbert. Los colonos no eran más que 4, y estaban, por decirlo así, a merced de los presidiarios. A consecuencia de este suceso, y durante todo el tiempo que los colonos, detenidos por la enfermedad de Harbert, permanecieron en la dehesa, los bandidos no salieron de su caverna, y aun después de saquear la meseta de la Gran Vista, no creyeron prudente abandonarla. Entonces redoblaron los malos tratos a Ayrton. Sus manos y pies tenían todavía la señal de las ligaduras con que lo ataban día y noche, y a cada instante esperaba una muerte que creía inevitable. Así llegó la 3ª semana de febrero. Los presidiarios, espiando siempre una ocasión favorable, salían poco de su retiro e hicieron solo alguna excursión de caza al interior de la isla o la costa meridional. Ayrton no tenía noticias de sus amigos y no esperaba volverlos a ver. Por fin, el desdichado, debilitado por los malos tratos, cayó en una postración profunda que no le permitió ver ni oír nada. Desde aquel momento, es decir, 2 días antes, no podía ni siquiera decir lo que había pasado. Pero, señor Smith, añadió, puesto que yo estaba aprisionado en aquella caverna, ¿cómo es que me encuentro en la dehesa? ¿Y cómo los presidiarios están muertos en medio del recinto? Preguntó a su vez el ingeniero. ¿Muertos? Exclamó Ayrton, que a pesar de su debilidad se incorporó en la cama. Sus compañeros lo sostuvieron. Quiso levantarse. Lo dejaron, y todos se dirigieron hacia el arroyo. Era ya de día. A la orilla del agua, en la posición que les había sorprendido una muerte que había debido de ser fulminante, yacían los 5 cadáveres de los criminales. Ayrton estaba aterrado. Cyrus Smith y sus compañeros se miraban sin pronunciar una palabra. Obedeciendo a una señal del ingeniero, Nab y Pencroff
examinaron aquellos cadáveres, ya rígidos por el frío. No tenían ninguna señal aparente de herida. Solo después de haberlos examinado con mucha atención, Pencroff observó en la frente del uno, en el pecho del otro, en la espalda de éste, en el hombro de aquel, un puntito rojo, especie de contusión apenas visible, y cuyo origen era imposible determinar. Ahí les han herido, dijo Cyrus Smith. ¿Pero con qué arma? Exclamó el periodista. Con un arma fulminante, cuyo secreto no tenemos nosotros. ¿Y quién les ha herido con un rayo? Preguntó Pencroff. El justiciero de la isla, replicó Cyrus Smith, el que ha trasladado a Ayrton, el hombre cuya influencia viene otra vez a manifestarse, el que hace por nosotros todo lo que nosotros mismos no podríamos hacer, y después se oculta a nuestra vista. Busquémoslo, exclamó Pencroff. Sí, busquémoslo, respondió Cyrus Smith. Pero el ser superior que hace tales prodigios no podrá ser hallado hasta que no quiera. Aquella protección invisible que auxiliaba la acción de los colonos irritaba y conmovía al ingeniero. La inferioridad relativa que demostraba era de las que pueden herir a un alma altiva, una generosidad que toma sus disposiciones para eludir toda muestra de gratitud, revelaba una especie de desdén hacia los agradecidos, que disminuía a los ojos de Cyrus Smith el valor del beneficio. Busquemos, dijo, y Dios quiera que encontremos un día a ese protector altivo que no ha protegido a ingratos. ¿Qué no daría yo porque pudiéramos pagarle la deuda del reconocimiento, prestándole a nuestra vez, aunque fuera a costa de la vida, algún señalado servicio? Desde aquel día, esta investigación fue el único cuidado de los habitantes de la isla Lincoln. Todos lo llevaban a descubrir la clave de aquel enigma. Clave que no podía ser sino el nombre de un individuo dotado de un poder verdaderamente inexplicable, en cierto modo sobrehumano. Después de unos instantes, los colonos volvieron a la habitación de la dehesa, donde sus cuidados hicieron recobrar pronto a Ayrton su energía moral y física. Nab y Pencroff trasladaron los cadáveres de los bandidos al bosque a poca distancia de la dehesa y los enterraron profundamente. Después Ayrton fue puesto al corriente de los sucesos que habían ocurrido durante su secuestro. Supo entonces la herida y enfermedad de Harbert y la serie de pruebas por las que los colonos habían pasado. Estos no esperaban volver a ver a Ayrton y temían que los bandidos lo hubiesen asesinado cruelmente. Ahora, dijo Cyrus Smith, terminando su relación, tenemos que cumplir un deber. La mitad de nuestra tarea está acabada, pero si los presidiarios no son ya temibles, no hemos recobrado por nosotros mismos el dominio de la isla. Pues bien, repuso Gedeón Spilett, registremos todo este laberinto de contrafuertes del monte Franklin. No dejemos una excavación ni un agujero por explorar. Nunca se ha encontrado un corresponsal de periódico con un misterio tan conmovedor como este en el que yo me encuentro, amigos míos. Y no volveremos al Palacio de Granito, repuso Harbert, hasta después de haber encontrado a nuestro bienhechor. Sí, dijo el ingeniero, haremos todo lo humanamente posible. Sin embargo, lo repito, no lo encontraremos hasta que él quiera. ¿Nos quedaremos en la dehesa? Preguntó Pencroff. Sí, contestó Cyrus Smith, porque las provisiones son abundantes y estamos en el centro de nuestro círculo de investigaciones. Por lo demás, si es necesario, el carro irá al Palacio de Granito y volverá rápidamente. Bien, repuso el marino, tengo que hacer una observación. ¿Cuál? La buena estación está muy avanzada y debemos hacer una travesía.
¿Una travesía? Dijo Gedeón Spilett. Sí, la de la isla Tabor, repuso Pencroff. Hay que llevar una noticia que indique la situación de la isla donde actualmente se encuentra Ayrton, para el caso de que el yate escocés venga por él. Quién sabe si no es demasiado tarde. Pero, Pencroff, preguntó Ayrton, ¿con qué cuenta para hacer esta travesía? Con el Buenaventura. ¿El Buenaventura? Exclamó Ayrton. No existe. ¿Mi Buenaventura no existe? Gritó Pencroff dando un salto. No, repuso Ayrton. Los bandidos lo descubrieron hace 8 días. Se hicieron a la mar. ¿Y qué? Dijo Pencroff, cuyo corazón palpitaba con fuerza. Y no teniendo a Bob Harvey para dirigir la maniobra, encallaron en las rocas y la embarcación se hizo pedazos. ¡Miserables! ¡Bandidos! ¡Infame canalla! Exclamó el marino. Pencroff, dijo Harbert tomando la mano de su amigo, liaremos otro Buenaventura mayor. Tenemos todo el hierro y todo el aparejo del brick a nuestra disposición. Pero no sabéis, respondió Pencroff, que se necesitan de 5 a 6 meses para construir una embarcación de 20 a 40 toneladas. Tomaremos todo el tiempo necesario, respondió el periodista, y renunciaremos por este año a la travesía de la isla Tabor. ¿Qué vamos a hacer, Pencroff? Hay que resignarse, dijo el ingeniero. Espero que este retraso no nos sea perjudicial. Mi Buenaventura. Mi pobre Buenaventura, exclamó Pencroff, verdaderamente consternado con la pérdida de su embarcación, de la cual estaba tan orgulloso. La destrucción del Buenaventura era un acontecimiento muy sensible para los colonos, y se acordó reparar la pérdida cuanto antes. Tomando este acuerdo, se trató de llevar a cabo la exploración de las otras partes de la isla. Comenzaron aquel mismo día, 19 de febrero, y duró una semana. La base de la montaña, entre sus contrafuertes y sus infinitas ramificaciones, formaban un laberinto de valles y contravalles dispuestos muy caprichosamente. En el fondo de aquellas estrechas gargantas y en el interior del monte Franklin convenía proseguir las pesquisas, porque ningún punto de la isla podía ser más a propósito para ocultar una habitación cuyo huésped quisiera permanecer ignorado. Pero tal era el enredo de los contrafuertes que Cyrus Smith tuvo que proceder a su exploración con severo método. Los colonos visitaron al principio todo el valle que se abría al sur del volcán y que recogía las primeras aguas del río de la Cascada. Ayrton les enseñó la caverna donde se habían refugiado los presidiarios y en la cual había estado secuestrado hasta su instalación en la dehesa. La caverna estaba en el estado en que la había dejado Ayrton, y los colonos hallaron en ella cantidad de municiones y víveres que los bandidos habían llevado con la intención de formar un depósito. Todo el valle que terminaba en la gruta, valle sembrado de hermosos árboles, entre los cuales dominaban las coníferas, fue explorado con cuidadoso extremo, y los colonos, dando vueltas al contrafuerte del sudoeste, penetraron en una garganta más estrecha, que empalmaba con el cúmulo pintoresco de los basaltos del litoral. Aquí los árboles eran más raros. La piedra reemplazaba a las hierbas. Las cabras monteses y los muflones saltaban entre las rocas. Comenzaba la parte árida de la isla. Observaron entonces que de los muchos valles que se ramificaban en la base del monte Franklin, 3 solamente estaban cubiertos de árboles, ricos en pastos como el de la dehesa, que confinaba por el oeste con el valle del río de la Cascada y por el este con el arroyo Rojo. Estos 2 riachuelos, convertidos más abajo en ríos
por la absorción de varios afluentes, se formaban de todas las aguas de la montaña y producían la fertilidad de su parte meridional. El río de la Merced se alimentaba más directamente de los abundantes manantiales perdidos bajo la sombra de los bosques del jacamar, manantiales de la misma naturaleza que los que, extendiéndose en 1000 hilos de agua, regaban el suelo de la península serpentina. Ahora bien, de estos 3 valles, donde el agua no faltaba, uno de ellos habría podido servir de retiro a cualquier solitario, pues en él habría encontrado todo lo necesario para la vida. Los colonos lo habían explorado ya, y en ninguna parte habían encontrado señal de la presencia del hombre. Estaba el retiro de su huésped en el fondo de aquellas gargantas áridas, en medio de los derrumbamientos de rocas, entre los ásperos barrancos del norte, entre las corrientes de antigua lava. La parte norte del monte Franklin se componía únicamente en su base de 2 valles anchos y poco profundos, sin apariencia de verdor, sembrados de bloques erráticos, jaspeados de moenas, llenos de gruesos tumores minerales y espolvoreados, digámoslo así, de obsidianas y labradoritas. Esta parte exigió largas y difíciles exploraciones. Se abrían 1000 cavidades incómodas, pero absolutamente disimuladas, y de un acceso difícil. Los colonos visitaron oscuros túneles, que databan de la época plutoniana, ennegrecidos todavía por el paso de llamas antiguas y que se internaban hasta la masa del monte. Recorrieron aquellas tenebrosas galerías, examinándolas a la luz de las teas de resina, registraron las excavaciones, sondearon las más pequeñas profundidades, pero en todas partes no encontraron más que silencio y oscuridad. No parecía que un ser humano hubiera dirigido sus pasos por aquellos antiguos corredores, ni que su brazo hubiera desplazado una sola de aquellas piedras. Estaban como el volcán las había proyectado por encima de las aguas en la época de la inmersión de la isla. Sin embargo, si aquellos subterráneos parecían absolutamente desiertos, si la oscuridad en ellos era completa, Cyrus Smith se vio obligado a reconocer que no reinaba en aquellos sitios un silencio absoluto. Al llegar al fondo de una de aquellas sombrías cavidades, que se prolongaban en una longitud de muchos centenares de pies por el interior de la montaña, le sorprendieron sordos ruidos, cuya intensidad aumentaba por efecto de la sonoridad de las rocas. Gedeón Spilett, que le acompañaba, oyó aquellos ruidos lejanos, que indicaban una reanimación de los fuegos subterráneos. Varias veces escucharon los 2 y opinaron que alguna reacción química se elaboraba en las entrañas de la tierra. ¿No se habrá extinguido totalmente el volcán?, preguntó el periodista. Es posible que desde que exploramos el cráter, contestó Cyrus Smith, haya habido alguna reacción de las capas inferiores. Todo volcán, por más que se le considere extinguido, puede sin duda alguna volver a encenderse. Pero, ¿si se preparase una erupción del monte Franklin?, preguntó Gedeón Spilett, ¿no habría peligro para la isla Lincoln? No creo, contestó el ingeniero. El cráter, es decir, la válvula de seguridad, existe, y el exceso de vapores y de lavas se escapará, como se escapaba en otro tiempo, por la salida acostumbrada, a menos que esas lavas no se abran un nuevo camino hacia las partes fértiles de la isla. ¿Por qué, mi querido Spilett?, dijo Cyrus Smith, ¿por qué no habían de seguir el rumbo que les está trazado naturalmente? Los volcanes son caprichosos, contestó el periodista. Sin embargo, añadió el ingeniero, la inclinación de toda la masa del monte Franklin favorece la expansión de las materias volcánicas hacia los valles que exploramos en este momento.
Un temblor de tierra debería cambiar el centro de gravedad del monte para que se modificara la dirección de la lava. Pero en estas condiciones siempre se teme un terremoto, observó Gedeón Spilett. Siempre, repuso el ingeniero, sobre todo cuando las fuerzas subterráneas comienzan a despertarse y cuando las entrañas del globo pueden hallarse obstruidas después de un largo reposo. Una erupción sería para nosotros un acontecimiento grave, y sería mejor que este volcán no tuviera el capricho de despertarse. Pero en este punto nada podemos hacer nosotros, ¿no es verdad? En todo caso, suceda lo que suceda, no creo que nuestra posesión de la Gran Vista pueda verse seriamente amenazada. Entre ella y la montaña, el suelo se encuentra deprimido, y si las lavas tomasen el camino del lago, serían rechazadas hacia las dunas y hacia las partes inmediatas al Golfo del Tiburón. Todavía no hemos visto en la cima del monte ninguna columna de humo que indique la proximidad de una erupción, dijo Gedeón Spilett. No, contestó Cyrus Smith, ni el más pequeño vapor sale del cráter, cuya cima he observado precisamente ayer. Pero es posible que en la parte inferior de la chimenea el tiempo haya acumulado rocas, cenizas, lavas endurecidas, y que esa válvula de que hablaba hace poco se encuentre momentáneamente obstruida. Pero al primer esfuerzo de importancia desaparecerá todo obstáculo, y podemos estar seguros que ni la isla, que es la caldera, ni el volcán, que es la chimenea, estallarán bajo la presión de los gases. De todos modos, sería mejor que no hubiera erupción. Sin embargo, no nos engañamos. Se oyen ruidos sordos en las entrañas mismas del volcán. En efecto, repuso el ingeniero, que escuchó de nuevo con grande atención. No es posible equivocarse. Allá dentro se verifica una reacción, cuya importancia y cuyos resultados definitivos no podemos calcular. Cyrus Smith y Gedeón Spilett, después de haber salido, encontraron a sus compañeros, a quienes dieron cuenta del estado de las cosas. Bueno, exclamó Pencroff, ese volcán quiere hacer una de las suyas. Que lo intente. Encontrará la horma de su zapato. ¿En quién? Preguntó Nab. En nuestro genio, Nab, en nuestro genio, que pondrá una tapadera al cráter, si muestra la menor intención de abrirse. Como se ve, la confianza del marino en el dios especial de su isla era absoluta. Ciertamente, el poder oculto que había manifestado hasta entonces por tantos hechos inexplicables parecía no tener límites. Pero también había sabido burlar las minuciosas investigaciones de los colonos, que a pesar de todos sus esfuerzos, a pesar del celo y de la tenacidad que emplearon en la exploración, no pudieron descubrir el extraño retiro. Desde el 19 al 25 de marzo se extendió el círculo de las investigaciones a toda la región septentrional de la isla Lincoln, cuyos más secretos rincones fueron registrados. Los colonos llegaron a golpear las paredes como si fueran agentes encargados de registrar una casa sospechosa. El ingeniero tomó también un plano muy exacto de la montaña y llevó sus investigaciones hasta el límite. Exploró la altura del cono truncado, en que terminaba el primer piso de las rocas, y llegó hasta la cresta superior de aquel enorme sombrero, en cuyo fondo se abría el cráter. Se hizo más. Se vistió el antro, todavía apagado, pero se visitó el antro, todavía apagado, pero en cuyas profundidades se oían distintamente los truenos. Sin embargo, ni humo, ni vapor, ni calor en la pared indicaban una erupción próxima. Ni allí, ni en ninguna otra parte del monte Franklin se encontraron indicios de la persona a quien se buscaba.
Se dirigieron después las investigaciones a toda la región de las dunas. Se visitaron con cuidado las altas murallas de lava, inmediatas al Golfo del Tiburón, desde su base hasta su cima. Aunque era dificilísimo llegar al nivel mismo del Golfo, nada. Finalmente, estas dos palabras, nadie, nada, fueron el resumen de tantos trabajos inútiles, de tanta obstinación sin resultado. Cyrus Smith y sus compañeros sentían una especie de ira ante aquella decepción. Hubo que renunciar a las investigaciones, porque no era posible seguirlas indefinidamente. Los colonos tenían derecho a creer que el ser misterioso no residía en la superficie de la isla, y sus imaginaciones sobreexcitadas dieron cabida a las más locas hipótesis. Pencroff y Nab no se contentaban con lo extraordinario y se dejaban llevar a la esfera de lo sobrenatural. El 25 de febrero los colonos volvían al Palacio de Granito, y por medio de la doble cuerda que una flecha llevó al umbral de la puerta, restablecieron la comunicación entre su dominio y el suelo. Un mes después, celebraban el día 25 de marzo, el tercer aniversario de su llegada a la isla Lincoln.